Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuevamente nuestra clase de contabilidad. El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso de cómo solucionar los errores que podamos tener en nuestros libros contables. ¿Qué pasa si cometo un error? Cuando todos trabajamos en contabilidad, a todo el mundo le ocurre, van a cometer errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar inicialmente cuando nos damos cuenta que cometimos un error, ya sea en el libro diario o en el libro mayor? Es que tenemos que recordar que está prohibido tachar, borrar, dejar espacios, alterar el orden progresivo de las fechas o arrancar las páginas. Los errores deben ser corregidos empleando procedimientos contables que no contradigan a la ley. Quiere decir que nosotros por ley no podemos ni borronear, ni tachar, ni mucho menos utilizar corrector, ni arrancar la hoja. Y lo ideal sería que no tengamos que volver a rehacer nuestro libro de contabilidad. Entonces esto está establecido por la ley del comerciante y ustedes eso ya saben. ¿Cuáles son los posibles errores que podemos cometer en el libro diario? Tenemos cuatro situaciones en las que nos podemos encontrar. Podemos haber registrado de manera errónea una cuenta. Ocurre cuando cargamos o acreditamos una cuenta en vez de otra. Podemos invertir el orden de las cuentas también. Quiere decir que podemos hacer al revés. Sucede cuando cargamos una cuenta en vez de acreditarla o la acreditamos en vez de cargarla. Esto quiere decir que hacemos al revés. Puede ser que hayamos registrado las cantidades erróneas. Ocurre cuando registramos las cuentas con cantidades mayores o menores a las que deben ser. Y por último y más común es el error de omisión. Omitir quiere decir no poner. Se da cuando omitimos el nombre de una cuenta, cuando omitimos la explicación, la fecha, el número, etcétera, etcétera. Este error de omisión, el ejemplo que yo les voy a mostrar, lo ideal sería que no cometan, chicos. Pero de que ocurre, ocurre. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar entonces nosotros los errores que cometemos y que vamos a cometer? Para corregir los errores en el libro diario, deben realizarse anotaciones o partidas especiales que reciben el nombre de contrapartidas o contraasientos. Y deben hacerse en el momento en el que se detecta el error. No siempre vamos a darnos cuenta en el mismo momento que estamos anotando que fallamos. De repente cuando estamos haciendo o estamos pasando al mayor o estamos haciendo ya nuestro balance de suma y saldo, recién ahí vamos a darnos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, sea la fecha en que sea, ahí tenemos que realizar entonces nuestro contraasiento o contrapartida. Esa es la ley de contabilidad que se maneja. Vamos a mirar un poco el caso 1. En el caso de las cuentas erróneas, les puse un ejemplo. El 4 de abril se venden mercaderías por 22.000 guaraníes a crédito. El señor Alan Roa nos firma un pagaré a 30 días. Por lo tanto, mi asiento es clientes, pero él me firmó un pagaré a ventas y a IVA por la venta según factura crédito. Estos dos, venta y IVA, están correctos, tanto la cantidad como la cuenta. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que corregir sería este. ¿Por qué tenemos que corregir? Porque él nos firmó un pagaré. Y pagaré sabemos que no se llama clientes, se llama documentos a cobrar. Entonces,
lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un asiento de reversión. A este cliente que nosotros le pusimos en el debe y no corresponde, tenemos que pasarle al haber. Entonces, en este caso, ponemos la cuenta que corresponde, colocamos la cuenta que debe ser y invertimos este cliente que pusimos en el debe, ahora anotando en el haber. Nuestro error, entonces invertimos. Si pusimos en el debe, con nuestro contraasiento o contrapartida vamos a poner en el haber. Si nuestro error está en el haber y tuvo que haber estado en el debe, hacemos el mismo procedimiento pero a la inversa. Lo que nosotros estamos buscando ahora es anularle a este cliente en el libro mayor mediante este asiento número 19. Lo que tiene de particular la corrección del error es que tiene que tener sí o sí una explicación. Tiene que decir contrapartida o contraasiento por corrección del asiento número 18 y tenemos que decir por error de cuenta. O sea, tenemos que aclarar nosotros en qué nos equivocamos. Entonces acá abajo les puse requisito de nuestra explicación. Debemos poner su nombre, que es contrapartida, y así también el asiento que estamos corrigiendo. En este caso es el asiento número 18. Y la razón por la cual estamos realizando esta corrección, que vendría a ser error de cuenta. ¿Está? Ese es el primer error. Cuando anotamos una cuenta que no tenía que ser en el libro diario. Hacemos la contrapartida en la que le invertimos a nuestro error al otro lado, sea donde sea que haya sido el error. El siguiente ejemplo, cuentas invertidas. A veces nos ocurre que sabemos cuáles son las cuentas, sabemos cuáles son los montos, pero sin querer invertimos las cuentas, ponemos al revés. El ejemplo dice, el 15 de mayo pagamos a nuestro proveedor 15.000 guaraníes con nuestro cheque. Sabemos perfectamente proveedor y banco cuenta corriente. Pero sin querer, en el asiento número 30, nosotros debitamos banco por 15.000 a proveedores 15.000. ¿Qué pasó acá? Utilizamos las cuentas correctas, utilizamos los montos correctos, pero nos equivocamos en el orden. Entonces, cuando nos damos cuenta que usamos las cuentas donde deben ser, pero donde no deben ser, pero los montos están iguales, lo que tenemos que hacer es duplicar el monto. Invertir y duplicar el monto. Nosotros nos dimos cuenta, fíjense en la fecha en que nos dimos cuenta, el 20 de mayo. Y ya estábamos en el asiento 36 ya. O sea, ya pasamos unos cuantos días y unos cuantos asientos. El asiento correcto debe ser proveedores a banco. ¿Por qué? Porque nosotros le pagamos a nuestro proveedor con nuestro cheque. Entonces, inicialmente era 15.000 el monto que pagamos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a duplicar ese monto para corregir. 30.000 vamos a poner en los dos. Proveedores a banco. ¿Por qué vamos a hacer la inversión y encima vamos a duplicar otra vez el monto? Duplicamos el monto para que nuestros saldos en el mayor sean los que corresponden, ya que si registramos solamente por 15.000, estaríamos anulando simplemente el asiento. Cuando nosotros queremos anular un asiento, hacemos lo mismo, pero a la inversa. Entonces nuestro saldo del mayor nos queda en 0. Por lo tanto, cuando nosotros sin querer invertimos nuestras cuentas
tenemos que arreglar haciendo el asiento correcto y duplicando el monto por el cual nos equivocamos. El siguiente caso, cantidades erróneas. A veces sin querer nosotros anotamos cantidades mayores. Esto es lo que generalmente ocurre. Como ejemplo les puse, en fecha 20 de mayo nuestro cliente nos paga 2.500 guaraníes en efectivo por la factura número 12345. Quiere decir que él nos pagó 2.500 guaraníes con cheque. En efectivo, perdón. Tenemos las cuentas de manera correcta. Hicimos caja porque ingresó dinero a clientes porque fue el cliente quien nos pagó. Pero los montos están mal. En vez de poner 2.500, sin querer se nos fue un cero más, que es lo que más ocurre. Anotamos 25.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la partida, pero solamente por la diferencia. Quiere decir que vamos a dar la vuelta, pero no vamos a utilizar el mismo monto ni vamos a duplicar. Lo que vamos a hacer es vamos a hallar qué tanto nosotros nos equivocamos. Entonces restamos 25.000, que es nuestro error, menos 2.500, que es lo que teníamos que haber puesto. Y nos sale 22.500. Entonces nosotros invertimos. Acá clientes está en el haber, pero le mandamos al debe por 22.500. Acá caja está en el debe y ahora le mandamos al haber por 22.500. Y nuestra explicación es contrapartida del asiento número 36 por registro de cantidades erróneas. ¿Para qué nosotros invertimos las cuentas? Se invierten las cuentas para que los saldos del mayor reflejen los montos correctos. Mediante la resta podemos saber exactamente cuál es el monto que debemos de anotar. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es quitarle a este 25.000 22.500 para que se quede 2.500, que era inicialmente lo que teníamos que poner. ¿Está bien? Se invierte la resta. El siguiente caso, cantidades menores. Este ya es más fácil. El mismo ejemplo nos pagó 2.500, pero nosotros anotamos 250. En este caso, las cuentas también están correctas, pero los montos están equivocados y pusimos un monto menor. Imagínense, el cliente nos pagó 2.500, pero nosotros anotamos 250 nomás. Entonces, tengo mi cuenta que está correcta y mi monto es lo que no está correcto. Volvemos a ver cuánto nos faltó. 2.500 menos 250, 2.250. Este 2.250 es la porción que a mí me falta registrar. Por lo tanto, voy a repetir la partida y voy a anotar lo que me faltó. Acá yo anoté 250 nomás. Y en el asiento número 43 de fecha 21, que es al otro día, gracias a Dios me di cuenta, anoto caja a clientes por el monto que me faltó en el debe y en el haber. Y anoto contrapartida del asiento número 40 por registro de cantidades erróneas. En este caso no invertimos las cuentas, ya que nos faltó simplemente. Este es el error que más da gusto corregir porque es simplemente repetir y agregar lo que nos falta. Y entonces el saldo en el libro mayor va a quedar como tiene que ser. El caso número 5, que es un error que yo no quiero que ustedes cometan, pero que a veces ocurre, es cuando
nos olvidamos de registrar la contracuenta. El asiento tiene una cuenta, que es la que está en el debe, y también tiene una contracuenta, que es la que está en el haber. En este caso nosotros solamente anotamos en el debe y nos quedamos ahí sin nada, habremos estado pensando en otra cosa y sin querer anotamos una sola cuenta. Espero que ustedes no cometan este error, pero igual les digo cómo arreglar. En fecha 28 de mayo depositamos en cuenta corriente guaraníes 10.000. Solamente anotamos banco en el asiento número 47 y le pusimos la explicación y todo por depósito en cuenta corriente según número de boleta tal. El 29, a Dios gracias, al siguiente día ya nos dimos cuenta. Y lo único que tenemos que hacer es anotar a caja y acreditar, quiere decir en el haber. Porque originalmente tenía que ser banco a caja nuestro asiento, ¿cierto? Pero nos olvidamos de ponerle a caja. Entonces hacemos este asiento de complemento que se llama. Entonces, contrapartida complementaria del asiento del diario número 47 por omisión de cifras en el haber. Sí o sí tenemos que poner la explicación. Y por último, pero no menos importante y que ocurre mucho, errores en el mayor. Tengo yo mi cuenta caja folio número 1. El 204 tengo a varios, movimiento en el debe 20.000, saldo deudor 20.000. El 604 por banco del asiento del diario número 3. No tengo nada en el debe porque es por, entonces yo ya sé que me voy a ir al haber y anoto 60.000. Y me sale, obviamente, haber menos saldo deudor, me sale 40.000 saldo acreedor. Ahí luego ya es extraño porque caja nunca puede tener saldo acreedor. Y acá es donde yo me equivoqué. Era 6.000 nomás lo que yo tenía que anotar, pero yo ya me apuré y anoté 60.000. Por lo tanto me quedó acá este saldo de 40.000 en mi libro mayor. Y ahora voy a tener que cambiar todo mi libro mayor. No. Lo que se hace es, primero, vamos a poner entre paréntesis toda la línea indicando el error. Vean ustedes que acá está mi paréntesis y acá está mi otro paréntesis. Entonces ahí quiere decir que es negativo. Y lo segundo que voy a hacer es volver a hacer 604 por banco del asiento número 3. Pongo la cantidad que corresponde y anoto el saldo que corresponde. Si yo tenía un saldo deudor de 20.000 y salió 6.000, yo ahora tengo un saldo deudor de 14.000. Y ahora tenemos ya los montos y los saldos correctos. Esto tenemos que hacer cuando nos equivocamos en el mayor. Dependiendo de su profesor, también pueden poner acá en el detalle el paréntesis para indicar más que está equivocado. Hay otros profesores que indican que hay que subrayar, que hay que poner con otro color de bolígrafo, pero eso ustedes pueden preguntarle a su profe cómo van a manejar. Si soy yo, simplemente con el paréntesis, entonces yo ya sé que hubo un error ahí al haber doble paréntesis tanto en una columna del debe, del haber y del saldo. Y eso es todo. Espero que hayan comprendido y voy a esperar sus preguntas y perdón por la longitud del video, pero es algo que quería hacer. Muchísimas gracias.